Bueno, me llamo Pedro Flores, tengo un nombre zen que es Nei Sui, que significa agua que pacifica. Pertenezco a una escuela de zen que se llama Zen do Betania, con origen en España, y que es una rama zen de una escuela japonesa que es la Sambo. Sambo significa los tres tesoros. Los tesoros son el Buda, el Dharma y el Sangha. San es tres y Bo son los tesoros. La línea Sambo es una línea creada muy recientemente, a principios, hacia el 1930-35, por un abad Soto japonés que se fue a formar con otro abad Rinzai e integró en sus enseñanzas las dos tradiciones, Soto y Rinzai, dos tradiciones que siguen vivas todavía. La rama de Zen do Betania, que es una rama de la línea Sambo, la característica, además de ser seglares, es que somos cristianos. Si hubiese alguien que no era cristiano, que era pues judío o era budista y tal, también sería maestro de esta escuela, porque no se pone como condición ser cristiano para practicar en esta escuela, pero se ha dado esa circunstancia, ¿no? El Zen surge en el contexto del budismo Mahayana. El budismo se remonta a la época del Buda, o sea, hace unos 2500 años, pero el Zen como tal es un invento chino. Y el Zen, a partir de los años 60, es como una especie de explosión, ¿no? Penetra muy rápidamente. La experiencia toca lo más profundo del ser humano. Después ese ser humano, cuando habla de esa experiencia, la expresa en función de la cosmovisión budista o cristiana, etc., ¿no? Pero la experiencia es una experiencia íntima. El Zen es una particularidad de la mente, algo que se da en todos nosotros como posibilidad y que nos puede liberar de los condicionamientos mentales que nos tienen atrapados. Entonces él ve que al practicar Zen se va liberando de la cabeza y va descubriendo el corazón. Porque el asunto humano, la vida humana, lo valioso de la vida, no está en la cabeza, no está en la ideología ni en la idea, está en el corazón. No solamente el corazón del sentimiento, esa es la puerta del corazón. El sentimiento, lo afectivo, que es importante, muy importante. Fijaos que lo afectivo es lo que le da calidad a nuestra vida, independientemente de lo que pensemos o dejamos de pensar. Pero eso no es nada más que la superficie de lo que es el misterio del corazón. Es la puerta de entrada. El corazón del hombre en la época del Buda ya tenía los mismos problemas que tiene el corazón del hombre hoy. El problema que entonces el hombre tenía muchísima menos capacidad de destruir que en este momento. El Buda se pone a buscar solución a su sufrimiento cuando descubre su sufrimiento. El cuerpo es el que tiene hambre, pero no se sacia con cualquier cosa, ¿no? De hambre aparece la gula. El cuerpo es el que tiene deseos sexuales que no controla. El cuerpo es el que ambiciona poder, que etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve el tema? Pues haciendo ayunos, mortificando al cuerpo, disciplinando al cuerpo. Disciplinar es darse con un látigo que tiene 7 colas que se llama disciplina. Eso es disciplinar, darse latigazos. Descubre a los 6 años que por ese camino no se llega, y lo abandona. Él era una persona, un hindú muy culto, muy formado, y ha visto que por el camino de la inteligencia, del conocimiento, del estudio, tampoco se llega a la liberación. Y entonces ensaya lo que se llamará después, a partir de ese hombre, el camino medio, ni el ascetismo ni el estudio. Y el camino medio consiste fundamentalmente en tomar conciencia de 2 cosas que son importantísimas. Primero, que la vida solamente se puede vivir en el momento en que se vive, que no hay pasado y que no hay futuro. Aspectos de vida, aspectos de vivir, No quiero decir con esto que no haya pasado y que no haya futuro. Quiero decir que vivir solamente se puede vivir ahora y aquí. Y se da cuenta además que la vida tiene que ver con ese aspecto a través del cual se manifiesta la vida.
que es la respiración, y simplemente pone su atención en la respiración que se está produciendo, en un intento de penetrar el misterio de la vida. ¿Qué hay ahí? Y él empieza a descubrir muchísimas cosas, y por últimas, en un momento se da esa profunda experiencia de iluminación que cambiará la vida del planeta. Se da cuenta de que todo cuanto existe, en la madrugada de un 8 de diciembre, incide sobre sus pupilas un rayo de luz del lucero de la mañana, del planeta Venus, que es el objeto luminoso más luminoso que hay en la noche después de la luna, y ese rayo de luz desencadena un proceso y él ve su realidad íntima, se da cuenta de lo que es, de su ser, y se da cuenta además de que esa realidad íntima es la realidad de todo cuanto existe. Dice la tradición que exclamó: maravilla de las maravillas, todos los seres son seres iluminados, llenos de sabiduría y virtud. Pero debido a una manera engañosa de pensar, no lo perciben. Lo que quiere decir este hombre con esta frase es lo que tratará de desarrollar después a lo largo de 50 años de enseñanza a los seres humanos. A partir de ahí, el hombre se pone a predicar las 4 grandes nobles verdades que dan lugar al budismo. La primera noble verdad es que el sufrimiento existe. La segunda noble verdad, que sigue siendo noble verdad, nadie ha rebatido esa verdad del Buda, es que el deseo es el origen del sufrimiento. La tercera noble verdad, que es la experiencia que él ha tenido, que existe el nirvana, que es la cesación del sufrimiento, y la cuarta noble verdad es la rueda de 8 radios, lo que hay que hacer para alcanzar el nirvana, para liberarse del sufrimiento. Después desarrollará, los 8 radios son el recto entender, es el primero y es importante, el recto pensar, el recto juzgar, el recto hablar, el recto actuar, la recta manera de ganarse la vida, la recta atención y la recta concentración. Él siempre recordaba: la cosa es así y es mi verdad porque yo la he vivido, pero no es tu verdad. Si quieres que esto sea tu verdad, tienes que hacer la tuya, tienes que vivir la misma experiencia que yo he vivido. Yo te marco el camino, después tú tienes que poner los pasos. La conciencia o la mente es universal. Lo que sucede es que tú estás viviendo en la superficie de esa mente, como lo vives dentro de tu cabeza, y te has identificado con tu cuerpo, le has dado tu primer ladrillo de identidad, se lo das al cuerpo, pues entonces dices: es mi mente, porque la sientes aquí, porque sientes aquí pensamientos, porque sientes aquí emociones, porque sientes aquí sensaciones. Dices: es mi mente. No te das cuenta de que esa misma mente es la mente de otra persona, de otro ser humano, de otro ser humano, de otro ser humano. Y muchísimo menos, porque además esa es la mente parlante, la mente que se expresa a través de ideas, de conceptos, etc. Te das cuenta de que esa puede ser la mente de todos los animales, pero esa puede ser también la mente de todos los vegetales. Pero esa puede ser la mente, de hecho, es la mente de todo el universo. Esa es la realidad del universo. Conciencia, energía, beatitud. Eso es lo que descubre el Buda, pero dice: debido a una manera engañosa de pensar, no lo perciben los seres humanos. Un curso que dice: yo, sujeto, veo la flor objeto. ¿Cuál es el resultado de ese parloteo mental, de esa discriminación, de ese distinguirme yo distinto de la flor? Que hemos dividido el universo en 2 aspectos: el sujeto que ve el universo y el universo visto. Como si yo
como sujeto, me pudiese poner enfrente del universo. Me separo del universo. Esa es la manera engañosa de pensar.